Nos encontramos nuevamente, apreciados seguidores de mi canal de YouTube. En esta ocasión tenemos ante ustedes conexiones de capacitores combinados, serie y paralelo. En esta ocasión vamos a analizar los dos tipos de conexiones en un solo circuito, serie y paralelo. No importa cuál vaya primero, lo importante es que están los dos. Vamos a visualizar lo que tenemos a continuación. Lo primero, tenemos nuestro esquema, tenemos nuestro circuito que consta de la siguiente información: una fuente de poder de 120 voltios, un primer capacitor de 3 microfaradios, el cual está en paralelo con la fuente de poder. En videos previos explicamos cómo identificar el capacitor o el tipo de conexión paralelo, porque es posible realizar un camino cerrado entre ese circuito y la fuente de poder, y al mismo tiempo existen nodos que nos permiten, antes de llegar a este capacitor, desviarnos e irnos en otra dirección. Este capacitor está conectado directamente a la fuente de poder. Posteriormente viene un capacitor de 4 microfaradios y otro de 2 microfaradios. Estos dos capacitores están en serie. La razón: el terminal positivo del capacitor está conectado al positivo de la batería, pero posteriormente el negativo del capacitor va al positivo del siguiente, y el negativo va entonces al negativo de la batería, o sea, va uno a continuación del otro. La otra forma de identificar los capacitores conectados en serie es que no existe otro camino para poder llegar a la fuente de poder. Si yo llego al capacitor de 4 microfaradios, no tengo forma de llegar a la fuente de poder si no es pasando a través del capacitor de 2 microfaradios, razón por la cual existe una conexión en serie entre ellos dos. Tenemos dos preguntas que nos han hecho para este problema, y es calcular la capacitancia equivalente total. Le hemos agregado una T. ¿Por qué? Porque cuando tenemos circuitos combinados es necesario encontrar capacitancias equivalentes parciales para cada tipo de circuito. Para primera parte de la diagramación que vayamos a trabajar, y luego a la segunda parte, y finalmente encontramos una capacitancia equivalente total. Y finalmente nos preguntan la carga en cada capacitor, los tres capacitores que están allí. Tenemos nuestras ecuaciones que hemos estado utilizando, son las mismas, ya las hemos explicado. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a analizar el esquema. Este esquema se desarrolla de la siguiente manera. Siempre trabajaremos de la siguiente manera. Vamos a trabajar reduciendo a un capacitor equivalente aquellos que se encuentran más alejados de la fuente de poder. Tenemos la fuente de poder acá, y los que están más alejados de la fuente de poder son los capacitores de 4 y de 2 microfaradios. Ellos dos están en serie. Ahora vamos a diagramar, hacer un nuevo diagrama en donde ellos dos van a ser reemplazados por una capacitancia equivalente 1. Le vamos a llamar 1 a esa capacitancia equivalente. Luego de analizar y extraer la capacitancia equivalente de estos dos capacitores conectados en serie, tenemos nuestro diagrama. Nuestro nuevo diagrama es el siguiente: del capacitor de 4 microfaradios y de 2 microfaradios tenemos ahora un capacitor equivalente. Ellos dos están en serie y aquí hemos ya diagramado. Aún no hemos realizado cálculos, estamos apenas en la realización del diagrama. ¿Qué nos ha quedado? Este capacitor equivalente 1 con el capacitor de 3 microfaradios, ambos están en paralelo. La razón: recordamos que existe un camino cerrado entre la fuente de poder, la fuente de alimentación y ese circuito. Adicional, nosotros podríamos salir de la fuente, pasar por el capacitor equivalente 1 y regresar a la fuente sin pasar por el de 3, y de la misma manera salir de la fuente, pasar por el de 3 y regresar a la fuente sin pasar por la capacitor equivalente 1, y eso nos demuestra que están en paralelo. De ellos dos en paralelo, aquí abajo ahora vamos a diagramar un solo capacitor equivalente total. Posterior a ello hemos de realizar entonces los cálculos. Luego de analizar nuestros dos circuitos que están en paralelo, el de 3 microfaradios y el circuito de capacitancia equivalente 1, hemos reducido esos dos circuitos a un circuito equivalente o a un capacitor equivalente total, el cual está diagramado aquí. Vamos a desarrollar ahora los cálculos. ¿Qué debemos tomar en cuenta para poder encontrar
la capacitancia equivalente 1, necesitamos irnos a las ecuaciones de capacitores en serie y buscar la ecuación para capacitancia equivalente. Vamos a hacer ese primer paso. Capacitancia 1, perdón, entre capacitancia equivalente, que en este caso va a ser la 1, es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2. Solamente son dos capacitores. Cuando tenemos dos capacitores es mucho más fácil y más rápido el poder encontrar la respuesta. Voy a escribir la ecuación de la siguiente manera. 1 entre capacitancia equivalente 1 es igual, y esta suma de fracciones la podemos desarrollar a través de la multiplicación cruzada. Colocamos en el denominador la multiplicación de los denominadores, C1 multiplicado por C2, y en el numerador la multiplicación cruzada de el numerador del primero por el denominador del segundo, más el numerador del segundo por el denominador del primero. Sería C1 por 1, C1, más por el signo que tenemos allí, C2 por 1, C2. Ahora, como lo que nosotros estamos buscando no es 1 entre C1, o sea, capacitancia equivalente 1, sino estamos buscando capacitancia equivalente 1 en el numerador, entonces vamos a hacer una inversión. Vamos a invertir aquí numerador y denominador del miembro izquierdo, y exactamente eso vamos a hacer del lado derecho. Nos va a quedar de la siguiente manera. Capacitancia equivalente número 1 es igual a C1 multiplicado por C2 dividido entre C1 más C2. Esto lo podemos hacer de esta manera porque solo son dos capacitores conectados en serie. Cuando hay más de dos, ya no podríamos hacerlo de esa forma, y lo que tendríamos que hacerlo es a través de mínimo común múltiplo o utilizando el calculador de manera directa. Ahora, aquí tenemos la multiplicación C1 por C2, sería 4 microfaradios por 2 microfaradios, 4 microfaradios por 2 microfaradios dividido entre la suma de ellos dos. 4 microfaradios más 2 microfaradios. Eso nos queda que la capacitancia equivalente 1 es igual a 4 por 2, son 8 microfaradios dividido entre 4 microfaradios más 2 microfaradios serían 6 microfaradios. Ahora, importante, veamos las unidades de medida del numerador. Tenemos microfaradio por microfaradio, eso es microfaradio al cuadrado. Voy a poner los dos aquí al cuadrado. Y en el denominador tenemos microfaradio más microfaradio. En el denominador sería solamente microfaradio. De esta manera podemos nosotros entonces este 2 lo simplificamos con las unidades de medida del denominador y nos quedan microfaradios. 8 sextos, sin embargo 8 sextos es posible simplificarlo, dividiendo entre 2 nos va a dar a 4 tercios microfaradios. Esa es la capacitancia equivalente 1. Ahora, cuando tenemos capacitancia equivalente 1 más el capacitor de 3 microfaradios que están en paralelo, podemos entonces encontrar la capacitancia equivalente total. Al estar ellos en paralelo, venimos aquí y la capacitancia equivalente de capacitores en paralelo corresponde a sumar solamente de manera directa las capacitancias individuales. Así que vamos a escribir por aquí. Capacitancia equivalente total es igual a la capacitancia equivalente 1 más el capacitor, y voy a ponerle aquí un subíndice de 3 microfaradios para identificarlo. Capacitancia equivalente total sería 4 tercios de microfaradios más 3 microfaradios. 3 microfaradios. 4 tercios más, en este caso, 3 enteros serían 9 tercios. 9 tercios más 4 tercios son 13 tercios de microfaradio. Es la capacitancia equivalente total. Y de esta manera damos respuesta a la primera de las preguntas.
Capacitancia equivalente total, 13 tercios de microfaradios. Luego de haber encontrado las capacitancias equivalentes, la capacitancia equivalente total, la capacitancia equivalente 1, la total ya la anotamos allá, hemos borrado los cálculos que hemos realizado y vamos a la pregunta B, la carga en cada capacitor. Para el diagrama final tenemos el voltaje y la capacitancia. Con nuestra ecuación general sabemos que si conocemos la capacitancia y el voltaje podemos encontrar la carga. De esta manera, aquí en esta sección vamos a escribir que la carga es igual a la capacitancia multiplicado por el voltaje. ¿Cuál es la capacitancia? 13 tercios de microfaradios multiplicado por 120 voltios. Esto nos da como resultado la carga 13 tercios multiplicado por 120. Esos son 520 microcoulomb. 520 microcoulomb. Esa es la carga total del sistema o del circuito. Ahora, esa carga total, cuando venimos acá al diagrama anterior, tenemos dos capacitores en paralelo. ¿Qué ocurre cuando hay capacitores en paralelo? El voltaje es el mismo en cada uno de los capacitores, así que yo lo voy a anotar, lo voy a replicar aquí abajo. Aquí tengo que aquí son 120 voltios y aquí también son 120 voltios. Utilizando la misma ecuación, tenemos que si ya conocemos la capacitancia y conocemos el voltaje, exactamente lo mismo que hicimos aquí, vamos a poder entonces calcular la carga en cada uno de estos dos capacitores. Así que vamos a hacerlo ahora acá arriba. Tenemos que la carga es igual a la capacitancia multiplicado por el voltaje. Eso lo vamos a hacer para el primero. Vamos a llamarle carga 1. La carga 1 es igual a la capacitancia, que es 3 microfaradios multiplicado por 120 voltios. Eso nos va a dar un resultado, posteriormente lo vamos a calcular. Y la carga del capacitor 2, que en este caso sería el capacitor equivalente, vamos a llamarle con su nombre. La carga del capacitor equivalente 1 es de 4 tercios microfaradios multiplicado por 120 voltios. La carga del capacitor equivalente 1 es igual, vamos a realizar estos cálculos en la calculadora. Luego de realizados los cálculos, 3 por 120 nos da 360 microcoulomb y 4 tercios por 120 nos da a 160. ¿De qué manera podemos nosotros corroborar de que estos cálculos están bien realizados? Es importante notar, estos dos capacitores están en paralelo y en paralelo la suma de la carga de cada uno de los capacitores me debe dar la carga total. Cuando nosotros sumamos 360 microcoulomb más 160 microcoulomb nos da 520. De esta manera nosotros podemos corroborar que tenemos el resultado de manera adecuada. Adicional, al saber nosotros que la carga del capacitor equivalente 1 es de 160 microcoulomb, ese capacitor equivalente proviene de dos capacitores que están conectados en serie. Y en los capacitores conectados en serie, la carga total es igual a la carga de cada capacitor. ¿Eso qué significa? Que la carga del capacitor equivalente 1 es exactamente la misma para cada uno de los capacitores, así que vamos a anotarla, ya no necesitamos entonces hacer cálculo. Aquí es de 160 microcoulomb y aquí también es de 160 microcoulomb, porque para los capacitores en serie la carga es exactamente igual en cada uno de los capacitores. De esta manera hemos desarrollado este ejemplo de capacitores combinados, serie y paralelo.